Profesora Rosa Isela dictará la conferencia Los resultados de aprendizaje en entornos virtuales. Adelante, profesora Rosa Isela, que nos acompaña desde México. Y muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer a la organización Penser por su invitación para participar, compartiendo un poquito del tema que me apasiona y en el cual he estado inmerso desde hace algunos años, ya acá en la Universidad de Guadalajara, y especialmente al doctor Jesús Gabalán, por la confianza y obviamente por el reconocimiento en cuanto a estos temas se refiere. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, colegas. En esta ocasión pretendo reflexionar un poquito acerca de cómo trabajar resultados de aprendizaje desde entornos virtuales. Y bueno, creo que también es un tema muy interesante, dado que a raíz de la contingencia, pues todas las instituciones educativas hemos tenido que transitar en alguna medida a lo que llamaríamos entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Que si lo son o no, o en qué medida logramos avanzar, pues también será un tema interesante de reflexión a lo largo de esta charla. Pero aquí la cuestión la exposición la he querido centrar como en 3 puntos. Primero, aclarar qué es un resultado de aprendizaje, que ya el doctor Jesús Gabalán y mi colega María Piedad ya estuvieron dando algún panorama con respecto a algunas cuestiones que me van a apoyar a mí para aterrizar en los entornos virtuales. Posteriormente vamos a entrar justamente a qué entendemos por los entornos virtuales, para al final aterrizar o ensamblar estos 2 grandes conceptos, los resultados de aprendizaje en los entornos virtuales. Entonces, primeramente, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Ya el doctor Gabalán y la maestra María Piedad hablaba de que se refiere a que seamos capaces de medir lo que los estudiantes saben hacer, por comprender o ser capaces de demostrar al final de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y esto está muy relacionado con el desempeño complejo, que también por ahí el doctor Jesús ya nos mencionaba, uno de los principales autores al principio de la presentación. Sí, pero ¿qué es el desempeño complejo? Para que nos quede más claro, ¿no? Y yo creo que aquí está la clave. Estamos buscando evidencias, cuestiones observables en la realización de actividades, análisis, comprensión o resolución de problemas que le estemos pidiendo al estudiante que logre hacer. Y en este sentido, pues yo creo que uno de los enfoques que más es adecuado para desarrollar estas cuestiones, pues es el enfoque por competencias, ¿sí? El desarrollo articulado de saberes, el saber ser, el saber hacer, el saber conocer, y siempre hablando del pensamiento metacognitivo o el desarrollo del pensamiento complejo. ¿Qué implica pensar complejamente según Sergio Tobón? Bueno, dice que para pensar complejamente es necesario pensar de manera sencilla, pero que también tenemos que autorreflexionar para cambiar esquemas rígidos y ser un poco más flexibles, y que esto también implica pensar desde la multidimensionalidad. Y bueno, el entretejido que ya nos mencionaba el doctor Jesús Gabalán también al inicio de su presentación. Y una parte muy importante de esto es el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. Ahora, para desarrollar estas habilidades del pensamiento complejo, lograr estos resultados de aprendizaje, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos plasmar ya directamente desde el aula de clases y concretamente pensando en un entorno virtual de aprendizaje? Porque hay algunas cuestiones que evidentemente aplican tanto a la presencialidad como a la virtualidad, pero hay algunas otras cuestiones que debemos de pensarlas concretamente en el entorno virtual de aprendizaje. Ya iremos un poquito distinguiendo estos 2 ámbitos. Algunas cosas
pues son generales y los podemos utilizar independientemente de si es presencial o virtual, pero llegará el momento en el que nosotros como profesores tengamos que reflexionar en qué de estas cuestiones aplican o no a las características del entorno virtual de aprendizaje que yo estoy utilizando y por lo que además yo estoy entendiendo que es un entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? En cuanto a la redacción de un resultado de aprendizaje, pues los autores nos dicen que debemos de usar una palabra de acción o un verbo, que también ya por ahí nos mencionaba el doctor Jesús Gabalán. Nos sugieren elegir un verbo de una taxonomía que promueva aprendizajes de niveles superiores. Nos sugieren también usar un solo verbo por resultado para no complicar el proceso de aprendizaje y para, evidentemente, para que sea más fácil cotejar ese logro al finalizar, ¿sí? Nos sugieren también evitar verbos ambiguos. Ustedes saben que esto ha sido también, pues, un elemento de discusión en todo este tiempo que hemos transitado al modelo por competencias, de qué verbos son adecuados para. Entonces, aquí el asunto es que debemos utilizar verbos que sean integradores, como ya lo mencionaba la profesora María Piedad, estamos buscando aprendizajes integrales y entonces debemos de ser congruentes en esos aprendizajes que estamos queriendo desarrollar y elegir los verbos que mejor se acomoden a estos aprendizajes integrales. Y de esa manera, si estamos diciendo que un modelo por competencias, por ejemplo, incluye saberes y haceres y actitudes, pues el verbo conocer no sería un verbo adecuado, ¿sí? Hay que considerar la alineación de los resultados de aprendizaje de los cursos con el perfil de egreso o programa de estudio. Y aquí regreso a lo que el profesor Jesús Gabalán mencionaba en un principio como el modelo de coherencia institucional, que evidentemente este modelo de coherencia institucional pues va a tener que aterrizarse y seguirse en los cursos y en las didácticas que nosotros utilicemos y también en los mecanismos de evaluación que al final nosotros elijamos para implementar. En cuanto a los componentes, pues no voy a profundizar mucho, pero ya habíamos hablado de que se necesita un verbo, que es una acción, que va a decir muy claramente qué es lo que el estudiante debe de realizar al final del proceso formativo, el contenido, que es la relación con el área del conocimiento, en el cual estamos desarrollando ese aprendizaje, y el contexto, que es en dónde se realizará esa acción o ese verbo que nosotros estamos seleccionando. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? El verbo, por ejemplo, aquí es resuelve problemas físicos con exactitud a partir de la teoría newtoniana para establecer sus implicaciones en el verbo sería, pues, resolver, ¿no? Es un verbo también de cierta complejidad. El objeto sería mediante qué saberes, aquí establecemos que es los problemas físicos con exactitud, mediante qué condición o en qué contexto sería a partir de la teoría newtoniana y cuál es la finalidad de que el estudiante logre resolver estas cuestiones. Ahora, esta lámina me va a permitir un poquito más profundizar en este modelo de coherencia que hace falta aterrizarlo también en el aula de clase, sea presencial o virtual, ¿no? Pero que sobre todo la virtualidad pues toma, mejor dicho, una especial relevancia porque el diseño instruccional y la planeación que nosotros le mostramos al estudiante en los entornos virtuales de aprendizaje se vuelven muy significativos, dado que los medios de comunicación del profesor pues cambian. Y entonces los estudiantes están muy en contacto con lo que el diseño instruccional o la actividad que nosotros le estamos dando le está diciendo. Y en este sentido, pues debemos vigilar mucho la coherencia en cuanto a la definición que tenemos de resultados de aprendizaje, el cómo estos van a ser evaluados y retroalimentados,
Y a partir de esto, establecer los criterios de evaluación, como lo mencionaba la profesora María Piedad, y viene otro paso importante, que es el determinar las actividades de enseñanza-aprendizaje para lograr desarrollar esos, esa coherencia entre lo que yo voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a medir. Esas actividades de enseñanza-aprendizaje preparan al estudiante para lograr ese desempeño, que, bueno, en los modelos, en algunos modelos de competencia, se les llama evidencias de desempeño y que a partir de ahí nosotros estaríamos evaluando esos logros de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ya que tenemos claro qué son los resultados de aprendizaje y cuál es la relación con las evidencias de desempeño y toda esta cuestión, necesitamos también conocer qué son los entornos virtuales de aprendizaje, porque no es lo mismo un entorno virtual de aprendizaje que una docencia remota, ¿no? Lo hemos ahí malinterpretado algunas instituciones que por cuestiones de tiempo nos hemos tenido que adaptar rápidamente a resolver esto de cómo voy a tener yo la interacción con mis estudiantes. Los entornos virtuales de aprendizaje, bueno, nos dicen los autores que son herramientas tecnológicas que soportan la enseñanza a distancia o dispositivos que posibilitan o promueven tanto la actividad autodidacta de los estudiantes, por un lado, pero también el trabajo cooperativo y que son importantes para lograr trabajar alguna clase, alguna asignatura, algún curso, ¿sí? Aquí existen diferentes grupos de entornos virtuales de aprendizaje y es importante que nosotros identifiquemos en dónde estamos parados, ¿sí? Tenemos por un lado portales de distribución de contenidos, por otro lado entornos de trabajo en grupos de colaboración, sistemas de gestión de contenidos, pero los entornos virtuales de aprendizaje estarían situados aquí en el Learning Management System, que es mejor conocido como LMS, ¿no? Que fueron entornos propiamente desarrollados para el aprendizaje y que entonces lo que hacen es la recogida de diferentes herramientas virtuales que simulan un aula o una escuela, mejor dicho, una escuela presencial, que nos dan espacios para calificar a los estudiantes, espacios para interactuar con los estudiantes, espacios para producir y también espacios para evaluar. Eso es muy importante con relación al tema que nos compete en este día. Ahora, el tipo de entorno sistema adecuado, ¿cuál sería? Si tenemos que elegir un entorno virtual de aprendizaje, pues como les decía, es el Learning Management System. Este es el que agrupa las partes más importantes de los otros tipos de sistemas que ya les mencioné en la diapositiva anterior. ¿Qué elementos debemos considerar para elegir correctamente un entorno virtual de aprendizaje o como yo lo abrevio aquí en mis diapositivas, como un EVA? Bueno, hay autores que nos dicen que hay criterios técnicos, pedagógicos, y también hay criterios de evaluación. Por cuestiones de tiempo, yo no me voy a detener en las características técnicas ni en las pedagógicas, pero sí les voy a mencionar que como parte importante de las cuestiones pedagógicas que tenemos que cuidar, pues está aquí la parte de la evaluación y el seguimiento de los estudiantes, ¿sí? Ahora, dadas las características de la evaluación, ¿qué tendríamos que cuidar nosotros en un LMS? Bueno, tendríamos que cuidar que el entorno, los entornos que nosotros estamos eligiendo, que luego más adelante les voy a aclarar la diferencia entre un entorno y un ambiente virtual de aprendizaje, ¿verdad? Pero las características de un entorno virtual de aprendizaje que nosotros debemos de cuidar en torno a la evaluación es que tenga herramientas que nos permita la realización de portafolios. ¿Por qué? Porque quienes conocemos de la educación virtual sabemos que una de las principales herramientas de trabajo para las evidencias de desempeño son los portafolios, tanto en la presencial como en la virtual. Evidentemente en la educación virtual, pues la herramienta apropiada pues son los e-portafolios por
la cuestión digital que estamos manejando, ¿sí? También debemos cuidar que el entorno que elijamos nos dé la opción de tener presentación de trabajos o actividades por parte de los estudiantes, nos dé herramientas de autoevaluación y coevaluación y nos permita tener rúbricas de valoración u otro tipo de instrumentos de evaluación adecuados al modelo de enseñanza-aprendizaje de la institución. Y algo muy importante es el apartado de la retroalimentación. En los entornos virtuales de aprendizaje, la retroalimentación cobra una importancia mayor todavía que en la presencialidad, dado que es lo que le va a permitir al estudiante saber qué es lo que debe de mejorar. Perdón, profesora Rosa Isela, les pido a todos que suspendan sus micrófonos y sus cámaras de video porque se ha generado cierta interferencia en la comunicación para la conferencia de la profesora Rosa Isela. Muchísimas gracias. Qué pena, profe. Gracias. Continúo. Bueno, dado este contexto, entonces tenemos cuáles son las estrategias de evaluación para los resultados de aprendizaje. Y bueno, aquí ya el profesor Jesús hablaba en un principio de que es un proceso sistemático y también la profesora María Piedad, que es planificado, que es dinámico, que es flexible, que implica tiempo transitar hacia esto y que realmente lo que busca este tipo de evaluación es comparar la situación previa con la situación real alcanzada por el estudiante al final para poder evaluar esos resultados de aprendizaje, ¿sí? Ahora, los principios fundamentales en esa evaluación son la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, la autenticidad de los recursos que se puede utilizar, la validez, por ahí ya lo mencionaba alguno de los profesores en uno de los comentarios o preguntas, dada la medición de aquello que se pretende medir, la objetividad establecida claramente por los criterios de evaluación o acreditación de la materia o del curso que estemos desarrollando, y también aquí entran los tipos de evaluación. Sabemos que al hablar nosotros de resultados de aprendizaje, pues la heteroevaluación es la que está presente porque lo que se pretende es rendir cuentas acerca de lo conseguido o los logros obtenidos por los estudiantes. Pero la coevaluación y la autoevaluación también toman un papel muy relevante en términos de evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje, pero sí para el aprendizaje. Es decir, este tipo de evaluaciones van a estimular nuevos aprendizajes a los estudiantes y van a orientarlos en que ellos detecten qué es lo que ellos necesitan mejorar, que hagan conscientes sus logros y que vayan detectando en qué medida ellos tienen que mejorar y qué tienen que mejorar. Entonces, no me voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero les voy a compartir la presentación y como lo dijo la profesora María Piedad, pues también, al igual que ella, estoy a sus órdenes por cualquier pregunta adicional en caso de que no alcanzáramos al finalizar la presentación. Bueno, hablando de la parte de la heteroevaluación, que está más directamente relacionada con la evaluación que hacemos los profesores, pues esta tiene una gran importancia porque nos permite identificar las carencias, por decirlo así, de aprendizaje en los estudiantes para poder reforzar lo que ellos necesitan aprender para seguir adelante con el programa de estudios. También el realizar una buena heteroevaluación nos va a permitir evitar repeticiones innecesarias, y esto también se vincula con lo que la profesora María Piedad mencionaba acerca del aprendizaje adaptativo y todas las analíticas de datos que se están desarrollando ahora con los avances científicos, y nos va a también permitir dar soporte en la planeación de objetivos reales y adecuados para los estudiantes, porque a veces nosotros ponemos ciertos objetivos en nuestros cursos, pero cuando ya tenemos el perfil de nuestros estudiantes, pues tenemos que adaptar para ser realistas en esos logros de aprendizaje del curso que teníamos originalmente
trazados. Y esto también se relaciona con el diseño, evidentemente, de actividades remediales en caso de ser necesarias. Ahora, ¿qué con esto en la evaluación en línea? ¿Y cómo lo aterrizamos? Bueno, lo que nos dicen los autores, y ya se los comentaba, es que la evaluación en línea no es el traslado de la evaluación de la presencialidad. O sea, no se trata de, yo evalúo así, entonces lo traslado al entorno virtual de aprendizaje, sino que deben considerarse tanto las características del aprendizaje o el fundamento teórico del cual se desprende el modelo de la institución, es el modelo educativo, el modelo didáctico-pedagógico, el modelo de diseño instruccional, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí también debemos de empatar los recursos que tenemos en los entornos virtuales de aprendizaje que nosotros hayamos elegido para trabajar. Ahora, yo hablaba de que no es lo mismo un entorno virtual de aprendizaje que un ambiente virtual de aprendizaje, porque algunos autores, como López Rayón, Escalera y Ledesma, nos dicen que el ambiente virtual de aprendizaje es un conjunto de entornos de interacción síncrona y asíncrona, es decir, que nosotros estaríamos en posibilidad de elegir más de un entorno de aprendizaje online para poder lograr estos resultados de aprendizaje que nosotros queremos desarrollar. Aquí lo importante es resaltar que en la educación en línea también se requiere una evaluación congruente con la concepción del proceso de aprendizaje de partida, ¿sí? Y las características tendrían que ser que sea coherente y proporcionada, planificada y explícita, formativa, continua, motivadora, viable, ¿no? Acreditativa, etcétera, etcétera. Algunas de estas cuestiones ya las habían mencionado los conferencistas anteriores. Se requiere en cuanto a los aspectos a considerar, pues en la formación en línea se vuelven más importantes las tareas de evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces las tareas que utilizamos para evaluación también son tareas de aprendizaje, es decir, estamos retroalimentando constantemente al estudiante para que ellos sepan lo que deben mejorar, con qué herramientas le voy a sugerir que ellos mejoren tal cuestión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en la virtualidad es preciso proveer retroalimentación. Sabemos que también en la presencialidad, pero bueno, eso implica transitar también de la enseñanza al aprendizaje, es decir, no volvernos profesores meramente conferencistas o dadores de información, sino que realmente nos impliquemos o nos involucremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, y también que fomentemos en ellos estos procesos de autoevaluación o autorreflexión para que ellos tomen conciencia de cómo van evolucionando en su proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el proceso que se sugiere para evaluar en entornos virtuales de aprendizaje? Partiendo lo que ya mencionaba desde un principio, desde el modelo por competencias, ¿sí? Identificar aquellas competencias que se tienen que evaluar. Es decir, qué se espera ser evaluado y debe de ser claro, concreto, preciso, como ya mencionaba también el doctor Jesús Gabalán. Ahora sí, cuando ya tenemos claro qué queremos evaluar, entonces tenemos que hacer una adecuada selección y diseño de actividades de evaluación y métodos y estrategias de evaluación. Ahora sí, ¿con qué lo vamos a evaluar? Luego, valoración de las aportaciones de los estudiantes. Es importante aquí que nosotros impliquemos o involucremos a los estudiantes en esta selección de actividades, instrumentos o criterios de evaluación, en cierta medida para que ellos se sientan motivados y tomados en cuenta de lo que ellos creen que es importante que se evalúe, ¿sí? Eso les va a permitir también a ellos involucrarse más en su propio proceso de aprendizaje. Y sobre todo tenemos que establecer tiempos de retroalimentación y respuesta
de esas actividades que yo voy a utilizar o de esos instrumentos que yo voy a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje. Yo le tengo que dejar muy claro al estudiante en cuánto tiempo él va a tener claridad de qué le estoy evaluando, cómo le estoy evaluando, con qué medios le estoy evaluando para que él pueda mejorar su aprendizaje. Aquí no nada más se trata de hacerle llegar una calificación, que yo creo que ese es el principal error que luego cometemos si estamos trabajando en los entornos virtuales de aprendizaje, sino de hacerle saber el por qué están logrando tal calificación. Sabemos que las instituciones tenemos que seguir poniendo una calificación como tal, pero debe quedar claro cuáles son los lineamientos que como profesor estoy utilizando para decir que tiene un 100, o tiene un 80, o tiene un 60, o tiene un 70. Entonces, bueno, esto ya lo venía platicando, que es un poquito la relación de la evaluación del aprendizaje con el proceso propio de aprendizaje y lo que nos permite, pues, es medir el progreso en el logro de los aprendizajes, monitorear los aprendizajes, informar a los propios estudiantes de sus logros y también orientar las decisiones acerca de cómo vamos a tener que mejorar esos aprendizajes, ¿sí? En cuanto a los instrumentos propios de los entornos virtuales de aprendizaje, Bautista señala que la evaluación de aprendizajes no debe ser una mera reutilización de instrumentos de evaluación de la modalidad presencial, sino la búsqueda de formas nuevas de evaluar acordes tanto al entorno virtual como a las competencias o capacidades que necesitamos evaluar. Sí, esto hay que reforzarlo y hay que enfatizarlo. No se trata nada más de me traigo lo que yo creo que es importante, sino de realmente tomar conciencia de cuál es mi modelo, cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar, con qué estrategias didáctico-pedagógicas, con qué modelo instruccional, con qué instrumentos de evaluación para lograr esta congruencia total y ahora sí, qué herramientas virtuales me permiten hacerlo. Si yo no logro ubicar algún entorno virtual de aprendizaje que me permita todos los instrumentos o herramientas que yo requiero, pues tendré que complementar con algunas herramientas que estén fuera del entorno y que muchas veces son compatibles con el entorno que yo elegí, o si no, pues bueno, tendré que ver la manera de incorporarlos de forma flexible, pues a través de otras herramientas, ¿sí? La cuestión aquí es no cerrarnos a las posibilidades de la herramienta, sino adaptar la herramienta o las herramientas del entorno virtual de aprendizaje a mis necesidades de evaluación. Y bueno, tenemos diferentes tipos de evaluación. Ya conocemos, diferentes tipos de instrumentos de evaluación, tanto en lo presencial como en lo virtual. O sea, en lo virtual, pues, se han hecho adaptaciones de instrumentos tradicionales, ¿no? Ya varios conocemos pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta, pruebas de desarrollo, exámenes prácticos. También tenemos instrumentos según la metodología que nosotros estemos implementando, sobre todo para el desarrollo de competencias, por ejemplo, el trabajo por proyectos, los informes de práctica, los ensayos, y tenemos algunas herramientas. Profesora, le quedan exactamente 3 minuticos para finalizar la intervención. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos herramientas propias, y con esto cierro, que nos permiten trabajar en entornos virtuales de aprendizaje y que por su propia naturaleza, pues fueron desarrollados para eso. Por ejemplo, los e-portafolios, los wikis, los bloggers, las herramientas de trabajo colaborativo que están inmersas en las plataformas de aprendizaje. Y bueno, pues yo con eso cerraría mi presentación. En la parte final nada más tengo algunos ejemplos de cómo adaptamos estas herramientas, ¿no? Particularmente a Moodle, que es en donde yo tengo experiencia, que es lo que nos permite hacer en términos de evaluación, y esto va a depender pues de la versión de Moodle que nosotros tengamos en la universidad, pero también podemos adaptar nosotros preguntas externas, ¿no? Y algo muy interesante, ya para finalizar, es lo que nos está ofreciendo también Google for Education,
que está teniendo como un boom, para nosotros incorporarlos como herramientas también de evaluación. Pues muchas gracias, yo dejaría aquí mi participación, no sé si haya alguna pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, profesora Rosa Isela, por su importante conferencia. Tenemos dos preguntas. La primera, más allá de la metodología absolutamente necesaria, ¿no considera que el acento descansa en la posibilidad de trascender de la simplificación, negación del pensamiento, a la complejidad, entendiéndolo como la verdadera civilización del pensamiento? Sí, así es, pero como bien lo mencionaba ya el doctor Jesús, esto es un proceso integral. Tenemos que transitar a cuidar esa coherencia desde las instituciones para poder lograr esto también en los resultados de evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta. ¿El EVA se asocia a herramientas y el ABA al proceso o actividades? Así es, el EVA se asocia a las herramientas disponibles en los entornos digitales y el ABA se refiere más a la interacción que yo hago con esas herramientas y en cómo conjunto diversas herramientas para lograr tanto los aprendizajes como el tipo de evaluación que yo quiero lograr. Y dentro del ABA, pues se nos mencionan 4 espacios muy importantes, que es debemos de cuidar que haya un espacio de producción, un espacio de exhibición, un espacio de interacción o comunicación y un espacio de evaluación, que es pues indispensable, que es el motivo de esta charla.